Vamos a orar juntos primero. Oremos. Nuestro Dios Padre misericordioso, queremos que recibas toda la honra, gloria y alabanza. Ante todo, te damos gracias por la salvación tan grande. Entre toda la creación que tú hiciste, somos muy pequeños y nuestros pecados eran abominables ante tus ojos santos. Sin embargo, tú nos perdonaste y nos otorgaste la justificación gratuitamente. Y nos hiciste ser tus hijos y vivir teniendo la esperanza viva de la vida eterna. Recibimos todas estas bendiciones mediante el sacrificio de Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios fue azotado y crucificado por nosotros y nos salvó. Por esa gracia le agradecemos y queremos servir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, también por nuestra amada iglesia y los hermanos. Y gracias por la vida de hoy y por permitirnos tener este precioso tiempo de alabarte y de recibir tu palabra. Por favor, Señor, haznos apreciar este momento y reflexionar nuestra vida y ayúdanos a entender correctamente la santa voluntad de nuestro Padre Dios y a poner las enseñanzas por acciones. Dios Padre, nuestro castillo, escudo y refugio, te suplicamos que protejas la salud de tus hijos y la vida de nuestros familiares y que nos proveas el alimento necesario y fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos a dejar las cosas que aborreces en nuestras vidas y a tener el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no finida. Guarda también a los hermanos que hoy no pueden asistir a este momento. Por favor, haznos acabar bien la carrera de la fe hasta que estemos de pie delante de tu presencia. Gracias, Padre. Encomendando este culto a nuestro Señor poderoso, hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo que nos ama siempre. Amén. Ok, hermanos. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 y 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta aquí. Ok.
Hoy vamos a tener el tercer tiempo para aprender sobre la iglesia. En la primera clase estudiamos que la iglesia es la familia de Dios. Y en la segunda clase aprendimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el tema de esta clase es, la iglesia es la casa de Dios. Una buena manera para saber qué enseñanza o doctrina es importante es ver cuán repetidamente la Biblia habla acerca de ella. Debido a que el Espíritu Santo quiere que entendamos correctamente la verdad de Dios, escribió varias veces las enseñanzas importantes, una y otra vez, en muchas partes de la Biblia, para que no las perdamos. Por ejemplo, podemos encontrar la palabra acerca del perdón de pecados y la salvación en todos los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Porque ella es lo más importante. Estoy seguro de que ustedes están de acuerdo con este punto. Esta es la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los números que están entre paréntesis representan el número de capítulos que tiene tal libro. Vamos a pensar. Muchísimas personas respetan a María y oran a ella. Sin embargo, ¿sabe? Muy diferentemente de lo que la gente piensa, la Biblia habla sobre María por última vez en el capítulo 1 de Hechos, capítulo 1. Y después, en los 22 libros, ni una vez más volvió a hablar de ella en el resto del Nuevo Testamento. Es verdad. Igualmente, la escritura acerca del día de reposo también aparece por última vez en el libro de Hechos. Pero ni dice que debemos guardarlo, sino que solo dice que el apóstol Pablo fue a la sinagoga en el día de reposo para predicar a judíos, porque estaba ahí mucha gente. ¿Sí? También el hablar en lenguas solo está presentado en Hechos y Primera de Corintios, nada más. ¿Ok? Pero como ustedes saben, la fe y vida de los miembros de la iglesia de Corinto era muy reprensible. ¿Ok? Por el contrario, ¿cómo es la enseñanza sobre la iglesia? Ya hemos visto muchos versículos sobre ella durante los 2 estudios anteriores y hoy también veremos otros más. Quiere decir, la Biblia da mucha importancia a las palabras sobre la iglesia. ¿Sí? La Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios. En este mundo hay ricos que en realidad no podemos imaginar sus riquezas. Sus casas son muy grandes y asombrosamente hermosas. ¿Saben? Tienen básicamente una piscina grande, cine, diversas instalaciones de deportes, ni un estacionamiento para decenas de autos. Estas son las casas de los ricos del mundo. Entonces, amados hermanos, vamos a imaginar, ¿cómo será
la casa de Dios. Esta es nuestra esperanza. Esta tierra es muy pequeña entre las incontables estrellas del universo infinito. Miren, hermanos, si las casas de los ricos en este planeta pequeño son así, ¿cómo será la casa de Dios, que es el dueño de todo el universo? ¿Cuánto valdría ella? Por supuesto que la iglesia no es un edificio como hemos aprendido, sino los salvos. ¿Okay? Una vez más, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. El apóstol Pablo amaba mucho a Timoteo. Le trató como su hijo. Este fue porque la fe de Timoteo era fiel, trabajaba por el evangelio y padecía mucha tribulación junto con Pablo. Como dice, Pablo deseaba verlo cara a cara, pero no podía por la situación. Solo le envió 2 cartas para darle una enseñanza importante. El versículo 16 declara que Jesús es Dios. ¿Ok? Versículo 16, aquí. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Él? El Dios que fue manifestado en carne. ¿Quién es Él? Jesucristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es realmente un gran misterio y la verdad que debemos creer sin duda. Este Dios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Son las personas a quienes el Dios manifestado en carne salvó derramando su propia sangre. Debido a que la iglesia es tan valiosa, nosotros tenemos que conocer correctamente sobre ella y tratarla con una actitud adecuada. Versículo 15, versículo 15, leamos juntos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios. Ella se llama, en otras palabras, el templo de Dios o la morada de Dios. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 18. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1.
versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí, la palabra de la cruz se refiere al evangelio de salvación. Mire, dice, locura a los que se pierden. Quizá a los que se pierden lamentablemente el evangelio sobre la sangre de nuestro Señor es un discurso despreciable. Aquellos que no conocen sus propios pecados y no temen el juicio de Dios no dan ningún valor al evangelio. Y para muchos religiosos será muy difícil entender el evangelio que dice que puede ser justificado sin obras, solo por medio de la fe. Además, el evangelio que ya fueron perdonados todos los pecados, incluso los del futuro, les parecerá a muchísimos cristianos una doctrina falsa de una herejía. Sin embargo, a los que se salvan, el evangelio es la palabra de la vida, el amor más grande de Dios y el poder de Dios que quita todo el pecado del mundo de una vez. Versículo 30. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El evangelio nos anuncia la justificación perfecta y la eterna redención que cumplió Jesucristo. Los que fueron santificados para siempre, no por su propia obra, sino por la fe en Cristo, son la iglesia. Ella es la casa de Dios y el templo del Espíritu Santo. Capítulo 3, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Del versículo 9 al 11. Capítulo 3, del versículo 9 al 11. Lentamente, leamos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Para edificar una casa o un edificio, la parte más importante es el cimiento, es decir, el fundamento. Por esto, Jesús dio una parábola sobre la diferencia entre la casa edificada sobre la arena y la casa sobre la roca. También dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Primera de Corintios capítulo 10 dice, la roca era Cristo. Amén. Nuestro Señor edifica su iglesia sobre la roca, la cual es Jesucristo.
El fundamento de la iglesia es Jesús. Y el cimiento de nuestra fe es la salvación de Cristo. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. 16. Leamos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Debemos saber que somos templo de Dios. También debemos saber el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en cada uno de los salvos y Dios mora en la comunidad de los salvos y obra en medio de ellos. Debemos saberlo exactamente. Capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí dice, habéis sido comprados por precio. Dios nos compró pagando un gran precio. ¿Cuánto? La sangre de su Hijo. Somos templo de Dios. El templo de Dios debía ser santo. Y ahí el pueblo de Dios enaltecía el nombre del Altísimo y le adoraba. Por ello, debemos vivir de esa manera, porque somos el verdadero templo de Dios. Hemos sido santificados en Cristo y tenemos que esforzarnos en perfeccionar la santificación en nuestra vida a medida que aprendemos más y más sobre Cristo y desechamos los pecados. Busquemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el primer estudio sobre la iglesia, este versículo fue el texto principal. La iglesia es la familia de Dios. Y el versículo 20 que sigue narra que la iglesia es el templo de Dios y la morada de Dios. Del versículo 20 al 22. Del versículo 20 al 22, lentamente leamos juntos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí
fundamento, edificio, templo. Ya vimos estas mismas palabras en el capítulo 3 de Primera de Corintios también, ¿no? Pero encontramos una diferencia entre estas dos escrituras. Miren bien. Primera de Corintios dice que el fundamento es Jesucristo. ¿Ok? Amén. Pero en Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es correcto? No están diciendo diferentes fundamentos, sino que los apóstoles y profetas representan la palabra de Dios. ¿Okay? Y todas las escrituras de la Biblia dan testimonio de quién? De Jesucristo. ¿Okay? Morada de Dios y el templo son lo mismo. El lugar en donde realmente mora Dios es el templo. ¿Ok? Por eso, si bien los hombres levanten un edificio grande y magnífico y pongan muchas estatuas, imágenes de los ángeles y dibujos de Jesús adentro, si no está Dios en él, no es el templo verdadero. Todos ustedes están de acuerdo con esto, ¿no? El templo verdadero es el lugar en donde mora Dios. Hechos capítulo 17 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y alimento y todas las cosas. También Isaías capítulo 66 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies nada más. Entonces, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Otra vez digo, este planeta, nuestra tierra, en realidad es muy pequeña de entre las incontables estrellas enormes. Entonces, el creador de todo el universo habitaría en un edificio hecho por los hombres que viven sobre la tierra. Es más, Dios no necesita pedir ayuda a los hombres. ¿Qué dice? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Sabe? Ni es que debemos ofrendar porque nuestro Dios es pobre. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Todas las cosas son suyas. Hace 3000 años atrás, Salomón, que fue el rey más sabio y glorioso de toda la historia humana, edificó el templo de Jehová. Busquemos primero de Reyes. Primero de Reyes. Primero de Reyes.
Primero de Reyes, capítulo 7. Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 51. 51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Su padre, el rey David, de antemano había preparado bastante oro, plata y piedras preciosas con el deseo de construir el templo de Dios. Y luego Salomón lo edificó por 7 años, movilizando a muchos obreros. Y por último, puso el arca del pacto de Jehová en el templo y alabó a Dios. Mire, versículo 7 y el capítulo 7 y el capítulo 8 entero cuenta que Salomón y el pueblo se regocijaban por haber acabado el templo, agradecieron y glorificaron a Dios. ¿Ok? Capítulo 8. Busquemos. Capítulo 8, versículo 13. Versículo 8, capítulo 8, versículo 13. Salomón gritó, 13, leamos juntos. Yo, Salomón, he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Aquí yo, Salomón. Aquí ti, tú, Jehová. ¿Okay? Yo he edificado casa por morada para ti, Dios. La casa de Jehová, la morada de Dios y el templo santo, todos son lo mismo, ¿ok? La casa de Dios, la morada de Dios, el templo. Ya, acabó esa obra. Era una obra muy maravillosa y creo que Dios se agradó. Sin embargo, en el mismo capítulo 8, vamos a ver el versículo 27. 27. 27. Por favor, distingan bien. Versículo 10, versículo 13. Perdón. Versículo 13. ¿Quién dijo? Versículo 13. ¿Quién dijo esta palabra? Salomón. Y 27 también. Salomón dijo. Leamos juntos. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Quiere decir, Dios no morará en ese templo. Miren bien, por favor. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 10, versículo 13 y 27. Salomón mismo habló estas dos palabras ambas. Al principio dijo, yo he edificado casa por morada para Dios, ti, sitio en que tú, Jehová, habites para siempre. Pero poco tiempo después, viendo el mismo templo, dijo, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Cambió su palabra diciendo que Dios no habita
en ese templo. Entonces, ¿cuál palabra es correcta? ¿Dios moraba en el templo que hizo Salomón o no? A pesar de que el templo de Salomón era muy grande y hermoso, en verdad, Dios no habitaba allá. Entonces, vamos a preguntar a Salomón o a Dios, ¿cuál es el templo en donde Dios habita verdaderamente? El templo que Salomón hizo es, primero, la sombra de Jesucristo. ¿Ok? Una vez más, el templo que Salomón edificó era la sombra de Jesucristo. ¿Sabe? Mientras Jesús estaba en la tierra, Dios estaba en Jesús. ¿Entiende? Busquemos Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, del versículo 19. Juan 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dieron luego los judíos. En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, leamos juntos. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. El cuerpo de Jesús era el templo de Dios. Vamos a pensar. ¿Por qué Jesús dijo que su cuerpo era el templo? ¿Por qué? La respuesta es simple. Es porque el templo es el lugar en donde mora Dios. En estos momentos, Dios estaba en Jesús. ¿Ok? Capítulo 14. Juan 14. Juan 14. Juan capítulo 14, versículos 10 y 11. 10 y 11. Leamos juntos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Aquí dice, el Padre que mora en mí. Jesús es Emmanuel. Dios estaba dentro de Jesús. Por ende, el cuerpo de Jesús era el templo de Dios, ¿entiende? El cuerpo de Jesús era el templo de Dios. Entonces, esa pregunta es fácil. ¿Qué es el templo ahora? Una vez más, el cuerpo de Jesús era el templo. Entonces, ¿qué es el templo ahora? Como aprendimos en el segundo estudio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los santificados por la sangre de Cristo son el verdadero templo de Dios. Amén. Y en esa palabra de Juan capítulo 14 hay un punto muy importante que debemos conocer. Por favor,
Leamos una vez más el versículo 11. Versículo 10, perdón, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Miren bien, Jesús estaba en el Padre y el Padre en Jesús. Entiendan bien, por favor. No solamente Dios estaba en Jesús, sino que Él también estaba en Dios. ¿Ok? Jesús también estaba en Dios y Jesús predicó las palabras que Dios le daba. Y Dios hizo sus obras por medio de Jesús. Ahora, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, hermanos, ¿realmente creen que Dios está en nosotros? Pero la cosa no termina ahí, sino que nosotros también debemos morar en Dios y hacer las obras de Dios que Jesús hizo. Jesús era el templo porque Dios estaba en él. No solo esto, Jesús estaba en Dios también y cumplió su voluntad. Ahora, nosotros somos la morada de Dios porque somos el cuerpo de Cristo y nosotros también debemos morar en Dios y cumplir la voluntad de Dios. Vamos a recordar el Dios que moraba en Jesús, ahora mora en nosotros. Por ello, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Los salvos son el cuerpo de Cristo, son el templo de Dios. En ellos mora Dios y Él va cumpliendo su voluntad por medio de ellos. ¿Sí? De ahora en adelante, vamos a ver el procedimiento de la construcción del templo y sus materiales. ¿Okay? Pues, aunque el templo que hizo Salomón no fue la morada verdadera de Dios, aún así, en él están contenidas muchas lecciones espirituales para nosotros, que somos el verdadero templo. Vamos a ver. Primero Reyes, capítulo 5. Primero Reyes, capítulo 5. Primero Reyes, capítulo 5. Los versículos 17 y 18. Primero Reyes, capítulo 5, versículo 17. Y mandó el rey Salomón que traesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, el templo, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los que irán, y los hombres de Jebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Para los cimientos del templo se pusieron piedras grandes y costosas.
el fundamento del templo espiritual es Jesucristo. Él es también la roca y la cabeza del ángulo. ¿Okay? Hechos capítulo 4 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo se llama la primera piedra. Representa el inicio de la construcción, el principal del edificio. Está escrito que las piedras para el templo fueron labradas. ¿Okay? Pero había un tiempo que Dios le mandó al pueblo de Israel que no labrara las piedras. Antes que hubiese el templo, se daban sacrificios de animales a Dios para la propiciación en el altar. En el altar. ¿Ok? Antes que hubiese el templo. Éxodo capítulo 20 dice, altar de tierra harás para mí. Para mí, ¿quién es? Dios. Okay. Y sacrificarás sobre él, el altar. Tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Versículo 25, leamos. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. ¿Sí? Por medio del altar, los pecadores recibían el perdón de sus pecados. Para hacer este altar, no se debían labrar las piedras. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, estos sacrificios simbolizan a Jesucristo. ¿Okay? Símbolo del sacrificio de Jesucristo. Y este altar representa el lugar o el momento en que los pecadores reciben la salvación y llegan a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a aprender correctamente. El altar simboliza nuestra salvación. ¿Okay? Uno debe ir a Dios tal como es, un vil pecador. ¿Sí? Debe ir dejando toda hipocresía sin tratar de ocultar sus pecados, con el arrepentimiento sincero, reconociendo su propio pecado. ¿Ok? No las labores de cantería. No importa qué tipo de personas éramos antes de recibir la salvación. Ni importa qué pecados hicimos en el pasado. Como las piedras no labradas para el altar. ¿Okay? Así. Y luego, el templo también fue hecho con piedras, pero para ser una parte maravillosa del templo y para estar bien coordinadas con las otras piedras, las piedras debían ser cortadas y labradas. ¿Okay? Del mismo modo,
Después de ser salvo por la sangre de Cristo, nosotros mismos tenemos que ser labrados. ¿Sí? En Efesios capítulo 2 dice que los salvos van siendo juntamente edificados para la morada de Dios, ¿no? ¿Sí? Y en los capítulos 4 y 5 se presenta la forma en que ellos llegan a ser labrados así como los materiales del templo. Por favor, pongan un índice en Primero de Reyes capítulo 5 y vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 24 y 25. Efesios 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuevo hombre, versículo 25. Leamos juntos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Hermanos, los que hablaban mentiras muy naturalmente pueden recibir la salvación. ¿Ok? Pero después de ser un miembro de la iglesia de Dios, deben esforzarse en no mentir. ¿Okay? Versículo 28. Versículo 28. El que hurtaba antes, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Capítulo 5, Efesios 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3 y 4. Leamos juntos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Aquellos que habían cometido muchas veces fornicación pueden recibir la salvación por la gracia de Cristo, pero después, no deben cometer fornicación. ¿Sí? También la mala forma de hablar sin pensar, la forma descortés, el hábito de no cumplir su promesa y el egocentrismo. En verdad, tenemos que cambiar en muchos aspectos. Versículo 8. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, antes éramos las piedras que como esa forma, pero ahora debemos ser labrados. Versículo 18. Versículo 18. Veamos. Versículo 18.
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Con vino, entonces, con cerveza, ¿estaré bien? Aquellos que antes disfrutaban del alcohol deben tratar de evitarlo después de ser salvos, porque debemos servir al Señor con una mente limpia. Las piedras para el templo fueron labradas. Esto simboliza la forma en que uno va cambiando como un hombre de Dios. ¿Okay? Para labrar piedras se usa el martillo, ¿no? Martillo. Las piedras simbolizan a nosotros mismos como material del templo. Entonces, ¿qué representa el martillo? Jeremías capítulo 23 dice, leamos juntos. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, quebranta la piedra. ¿Qué simboliza esto? Esa piedra simboliza a nosotros. Ese martillo simboliza la palabra de Dios. La palabra de Dios va cambiándonos a nosotros para que tengamos aspectos adecuados para el templo santo. Volvamos a Primero de Reyes capítulo 6. Primero Reyes capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Leamos juntos. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal modo que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en el templo, ni ningún otro instrumento de hierro. Dice que mientras construían el templo, labraron muchas piedras, pero no se oyeron martillos, ni hachas, ni ningún otro instrumento. Vamos a imaginar. Para labrar piedras, obviamente se hace mucha bulla, ¿no? Pero dentro del templo estaba tranquilo. Dentro del templo estaba tranquilo. ¿Qué significa esto? De la misma forma de labrarse las piedras, a veces nosotros pasamos pruebas o aflicciones. También entre nosotros pueden suceder discusiones o peleas por malentendido. ¿Qué? Sí puede, pero tenemos que tratarlos como el proceso en que estamos siendo labrados. ¿Ok? Pero por estas cosas, algunos no vienen a la iglesia o ponen a otros hermanos tensos o en incomodidad o preocupan a la iglesia. No debemos hacer esto. Recuerden, por favor, ni martillos ni hachas se oyeron dentro del templo. Filipenses capítulo 2 dice, Filipenses 2, versículo 13,
porque Dios es el que en nosotros, en vosotros. Por eso somos el templo de Dios. Amén. ¿Entiende? Dios está en nosotros. Por eso, ellos, el templo. Así, el querer como Él hace, por su buena voluntad. Versículo 14. Versículo 14, leamos juntos. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Esto es igual que lo que dice leímos antes. Ni martillos ni hachas se oyeron. Capítulo 6, versículo 18. Capítulo 6, versículo 18. Leemos juntos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro. Ninguna piedra se veía. ¿Saben, hermanos? Cada versículo y cada forma tiene un significado espiritual para nosotros. Por favor, imaginen ustedes mismos el templo. ¿Okay? El material principal para el templo el material principal para el templo eran piedras. ¿Ok? Piedras. Y para hacer que el templo se vea muy hermoso, la siguiente obra era sobre la piedra cubrieron de la madera de cedro. ¿Okay? Ninguna piedra se veía. Dentro la piedra. ¿Ok? Y afuera la madera. Dentro piedra. Afuera madera. ¿Cuál es la diferencia entre piedra y madera? La piedra es firme, ¿ok? Duro, pero fría, ¿no? Firme, pero fría. Mientras que la madera es un poco débil, pero suave y parece cálida. ¿Sí? Como esta forma, tenemos que estar firmes por dentro, como la piedra. Nuestro corazón, amor y fe para Dios por dentro. Además, tenemos que ser generosos y afables por fuera para los demás, como la madera también. ¿Sí? Especialmente, el cedro es un árbol muy fragante, muy fragante. Segunda de Corintios capítulo 2 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor de Cristo. Y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Parecía muy bonita. Del mismo modo, tenemos que mostrar buenas obras ante los ojos de Dios y de los hombres también. Y luego, cubrió de oro encima de todo. Versículo 30. Versículo 30. Versículo 30 al 32.
Imaginándonos, vamos a leerlo lentamente. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. Y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Okay. Versículo 30. Cubrió de oro el piso de la casa. Piso de la casa. El oro simboliza la magnificencia y la gloria del cielo. Por medio de esa figura, Dios quiere hacernos vivir teniendo la esperanza del cielo. Porque el piso del cielo, el piso del reino de Dios, el piso de nuestra casa de futuro, ¿cómo es? ¿Cómo es? Apocalipsis capítulo 21, mencionando sobre el cielo, dice, la calle de la ciudad era de oro puro. Piso, la calle. ¿Okay? Aquí dice, por dentro y por fuera. Significa que tenemos que tener la esperanza por dentro, en el corazón, y por fuera también, como nuestra vida real. Y versículo 31. Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. Madera de olivo. ¿Qué creen? ¿Por qué se usaba precisamente la madera de olivo entre muchos tipos de madera para la entrada del santuario? El árbol olivo representa la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? En donde Jesús habló sobre las señales de su venida. ¿En dónde? Mateo capítulo 24 dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? En los montes de los olivos. ¿Y a qué lugar el Señor va a descender de nuevo? ¿A dónde? Zacarías capítulo 14 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día, el día que Jesús venga de nuevo sobre el monte de los olivos. La entrada del templo fue hecho de la madera de olivo. Esto nos enseña que siempre recordemos que nuestro Señor vendrá pronto. Y versículo 32, las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines y de palmeras. Querubines. ¿Cómo eran las figuras de los querubines? Arrodillándose ante Dios, agachando la cabeza y juntando las manos en su pecho. Así. Esta figura representa para nosotros la oración y la obediencia. También talló las figuras de las palmeras.
las palmeras. La palmera también tiene varios preciosos significados espirituales para nosotros. Primero, como las palmeras crecen en el desierto, pero tienen hojas verdes venciendo la sequía. Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo como el desierto, venciendo toda la angustia. Segundo, los frutos de palmeras por fuera no parecen no bonitos, pero dentro su color es blanco. El color blanco representa la santidad. Nuestra vida pura. Tercero, las palmeras viven en el desierto, pero dentro de sus frutos guardan. ¿Qué hay? Esa parte. Agua, ¿no? Agua. Es muy maravilloso. Y regalan su agua a los sedientos. En muchas partes de la Biblia, el agua simboliza la palabra de Dios. Del mismo modo, nosotros vamos a vivir guardando bien por dentro la palabra y debemos dar esa agua de la vida, el evangelio, a otras personas. Uno más. La razón por la cual las palmeras pueden vivir en el desierto es porque se arraigan profundamente para conseguir el agua del profundo de la tierra. Y gracias a ese raíz no se caen por el viento fuerte. Quiero que pensemos bien. ¿Por qué Dios mandó que tallara precisamente las palmeras en las puertas del templo? Y hay un requisito más muy importante para que seamos el templo de Dios. Efesios 2, versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. A pesar de que ya están preparados muchos buenos materiales, aún así, individualmente, ellos mismos no pueden ser una morada, sino que deben juntarse, ¿no? Las piedras del templo necesitan conectarse juntas firmemente, si no, van a derrumbarse. Igualmente, para la iglesia, bien coordinado. Nosotros debemos estar bien coordinados. Esto es muy importante. Bien coordinado. Más que cuán inteligente sea una persona, o cuán bonita, o cuánto dinero tenga. Lo más importante es si se coordina bien con otros hermanos o no. Bien coordinado. Para esto necesitamos dos aspectos. Primero, cada uno de nosotros debemos tomar la decisión de que pase lo que pase, permanecerá en la iglesia de Dios hasta el final. ¿Okay? Busquemos Salmo 27. Salmo 27.
Salmo 27. Versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Leamos juntos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, ¿cuál creen que es la parte más importante de este versículo? ¿Cuál parte será más importante de este versículo? Yo escogería esto. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Cualquiera puede amar por un momento. Y cualquiera puede morar por un momento en la casa de Dios. Lo más importante es la resolución de amar a Dios y habitar en su casa todos los días de su vida. ¿Okay? Si uno no tiene esta disposición firme, fracasará en su fe. Cuando suceden cosas malas entre los hermanos o problemas y tentaciones del mundo. Por supuesto, amados hermanos, por favor, en todos los días de tu vida, jamás habrá solo días tranquilos. Habrá también momentos difíciles, tristes y tiempos en que quizá lucharán contra la necesidad. ¿Cómo no? Pero aquellos que guardan su fe y moran en la casa de Dios hasta en esos momentos son los que verdaderamente alegran al Señor y son dignos de ser bendecidos. ¿Sí? Una cosa he demandado a Jehová. Señor, por favor, hazme permanecer en tu casa, en la iglesia, todos los días de mi vida. Y segundo, a pesar de que queremos unirnos y sabemos que debemos hacerlo, muchas veces esto es muy difícil con las personas que son arrogantes y no respetan a los demás. Los humildes y mansos pueden coordinar bien con los otros miembros. Bien coordinado. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 12, leamos juntos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nos necesitamos para ser bien coordinados con los demás. Vamos a pensar bien sobre nosotros mismos. De verdad, ¿soy una persona generosa para los otros hermanos o no? ¿Acaso sí, no? Por favor, no busquen la razón de las otras personas, sino reflexionémonos que nos falta mucho la humildad y la mansedumbre. Hasta aquí, a través de 3 sermones dominicales, hemos aprendido sobre la iglesia. La iglesia es
la familia de Dios, el cuerpo de Cristo y la casa de Dios. Además, la iglesia es la desposada de Cristo y su soldado también. Asimismo, la iglesia es la luz del mundo y el pozo de la salvación. ¿Qué más? Espero que mediten y recuerden bien las palabras que hemos aprendido hasta ahora y que no lo sepan solo por teoría, sino que amén a la iglesia hasta el final y que aprendan más del Señor por medio de ella. Vamos a encontrarnos con el Señor habiendo trabajado fervorosamente con Él en esa tierra. Por último, con esta palabra vamos a terminar el estudio sobre la iglesia. Salmo capítulo 84. Salmo 84. Salmo 84, del versículo 1 al 4. Salmo 84, del versículo 1 al 4. Lentamente, leamos juntos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Cuando uno ama a alguien, naturalmente llegará a amar la casa de esa persona también, ¿sí o no? Asimismo, cuando nuestro amor a Dios está profundo, es cierto que amamos más a la iglesia, que es la casa de Dios, la morada de Jehová. Creo que Dios concederá más abundantemente, más abundante gracia a los que aman y sirven a la iglesia. Yo anhelo que reciban todos ustedes muchas bendiciones de Dios. Para ello, vamos a amar la casa de Dios y permanecer ahí hasta el final. Amén. Vamos a orar juntos para terminar. Oremos. Bendito Padre, gracias por la palabra de hoy. Mediante los 3 cursos hemos aprendido sobre la iglesia. Haznos entenderlos bien. Te agradecemos porque nos hiciste tus hijos y una misma familia. Debemos estar conectados a la iglesia y amarnos los unos a los otros hasta el final, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que vivir santamente y cambiar nuestras vidas, porque somos el templo del Dios viviente. Muchas señales nos avisan que está muy cerca la venida del Señor. Deseamos que todos nosotros avancemos firmemente, aferrándonos
a la esperanza. Y recordemos tu gracia. Vamos a luchar contra la tentación del mundo y la preocupación de la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir dignamente como cristianos verdaderos que viven en los últimos días y a acabar gloriosamente nuestra vida sin que nadie se caiga. Aunque este tiempo es muy difícil, deseamos soportarlo bien con esperanza y paciencia. También, así como nosotros recibimos la salvación solo por haber oído el Evangelio y creído en Jesús, deseamos que nuestros familiares y muchas otras personas también conozcan el Evangelio verdadero. Te pido, Señor, que especialmente confortes y animes a los hermanos que están esforzando en predicar tu palabra. El domingo que viene volveremos a reunirnos en la iglesia. Protege nuestra salud y ayúdanos a preparar bien todo lo necesario. Que tu nombre y amor sean alabados por los siglos de los siglos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.